Muy buenas tardes, amables amigos. Estamos nuevamente por Universal TV Digital y siempre en el programa Economía y Desarrollo. En estos 5 años que estamos cumpliendo como Universal TV Digital en 22 países y con más de 1,5 millones de audiencias y seguidores, estamos con el economista Juan Sánchez. Juan Sánchez es el jefe de inversiones de la consultora Maximize. Y él precisamente hoy día nos va a hablar acerca de lo que es las finanzas verdes, acerca de lo que significa, qué cosas son las finanzas verdes vinculado con el desarrollo económico, con las microfinanzas y con otras tareas que tienen que ver con el quehacer económico. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar lo que es finanzas verdes. En breves minutos, en breves segundos estará con nosotros, al parecer una cuestión técnica, pero ya está con nosotros el economista Juan Sánchez, jefe de inversiones de Maximizi, cuyo presidente es nada menos que Jorge Chávez. Jorge Chávez Álvarez, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva del Perú, del BCR. Y ya está con nosotros Juan Sánchez, quien es el jefe de inversiones de la consultora Maximize, y siempre con el tema de las finanzas verdes. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Juan, bienvenido al programa Desarrollo, Economía y Desarrollo por Universal TV Digital. ¿Qué son las finanzas verdes? Muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de tu red de televisión digital. Las finanzas verdes son aquella estructura de financiamiento o arquitectura de financiamiento que se ha organizado alrededor de la necesidad de financiar todas las iniciativas del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París es el acuerdo que se tuvo en la COP para poder llevar adelante todo un proceso de inversiones para evitar que se pueda llegar a daños incalculables, daños a la humanidad por el calentamiento global, debido a los excesos ya de la emisión de carbono. Juan, el acuerdo de París de 2015, si mal no recuerdo, es Sí. un compromiso obligatorio de todas las naciones suscritas o es algo opcional? No, es un acuerdo obligatorio. En realidad, digamos, los compromisos de financiamiento surgieron a partir del 2007-2009. Sin embargo, en 2015, con el Acuerdo de París, se hicieron acuerdos obligatorios. Todos los estados signatarios del acuerdo acordaron obligatoriamente llevar un conjunto de iniciativas para poder mitigar ya los impactos negativos que ya en ese momento ya se hacían más visibles. O sea, ya la humanidad ya lo sentía más en carne propia porque empezaron los deshielos, empezaron a subir la temperatura, se dieron una serie de procesos que ya sensibilizaron a todo el mundo. A partir de ese momento, el Acuerdo de París lo que hizo fue organizarse para llevar ya algo más institucionalizado, un conjunto de acciones para mitigar el cambio climático, y en ese momento también se organizó un capítulo, un grupo digamos, un componente del acuerdo para que se organizara toda una estructura de financiamiento. Se organizaron fondos de inversión, el Fondo Mundial del Clima, Fondo de Desarrollo, Fondo de Impacto, los organismos internacionales ya en ese momento ya de manera más, con mayor fuerza, con mayor viada, empezaron a crear instrumentos financieros, aparecen ya se hacen mucho más visibles, aunque los bonos verdes ya habían existido años antes, en ese momento se hace mucho más visible, y todos los países acuerdan en ese convenio, lo ratifican en los últimos convenios y sobre todo en el último acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado, que fue la COP realizada en el 2021, que los países con mayor emisión y los países ricos, o los países en desarrollo, como le llama la COP, debían de proporcionar recursos a los países emergentes para contrarrestar la crisis, ¿no? Entonces, el año pasado se acordó que 100.000 millones de dólares anuales destinarían los países en desarrollo a favor de los países emergentes, como le llama el acuerdo, para desarrollar un conjunto de iniciativas, ¿no? Y a partir de ahí
todos los países, sobre todo los países en desarrollo, países emergentes como Perú, han establecido un conjunto de acciones y hay una serie de fondos de inversión verdes a disposición para llevar a cabo esas iniciativas, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería el rol específico, la responsabilidad de este capítulo precisamente derivado del Acuerdo de París? La responsabilidad es establecer un conjunto de parámetros que deben cumplir los proyectos para poder garantizar que efectivamente van a contribuir a reducir el impacto del cambio climático. Es decir, a partir de ese momento se empezaron a elaborar una serie de taxonomías verdes o algunos, digamos, políticas o reglamentos que permitan determinar efectivamente que los proyectos que puedan ser financiados con estos recursos efectivamente contribuyan a reducir los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, esto obligó a todos los países a establecer un conjunto de acciones. Perú es signatario del acuerdo y estableció lo que se conocen como los objetivos ambientalmente determinados, los objetivos nacionales ambientalmente determinados, que son los objetivos al cual cada país tiene que encaminar de acuerdo a su realidad y sus características socioambientales, ¿no? Ahora, ¿qué tanto ha avanzado el Perú o qué piensa avanzar en el caso del gobierno peruano para alcanzar algunas metas derivadas de este acuerdo? Y si mal no recuerdo, un año antes del Acuerdo de París, en el 2014, se realizó una sesión, una asamblea preparatoria en el Perú, precisamente. ¿Cuál fue el aporte peruano para alcanzar algunas metas? Bueno, el Perú ha avanzado muy poco, ¿no? Existe, como muchos países de Latinoamérica, han asumido compromisos bastante altos, bastante ambiciosos, diría yo, pero sin embargo, los avances han sido lentos, han sido pocos, básicamente debido a la institucionalidad que existe en el Perú respecto digamos, a desarrollar proyectos ambientales, ¿no? O sea, han habido pocas iniciativas y estas iniciativas no han tenido mucho avance debido digamos, a que existe todo un marco administrativo, digamos, de regulación y que al igual que cualquier proyecto hay mucha burocracia, entonces los proyectos no han avanzado, tanto en el campo del sector producción como en el campo mismo del medio ambiente, el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Economía. O sea, el Perú es un país con un Estado muy burocratizado, entonces por lo tanto las iniciativas que mayormente han podido ser impulsadas por parte del Estado no han avanzado mucho y el sector empresarial por su lado menos lo ha hecho, ¿no? Algunas empresas grandes, corporativas, con recursos, con calidad de recursos más sostenibles y con capacidad han hecho algunos proyectos, pero es insuficiente, ¿no? Y a nivel internacional, a nivel global, me imagino que las economías industrializadas, aquellas del primer mundo, sí están avanzando. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Estados Unidos hace muchos años ya emitió bonos municipales, la municipalidad y los gobiernos, así como nosotros los gobiernos intermedios, de nivel intermedio han emitido bonos y estos bonos han sido colocados en el mercado de capitales y han levantado un importante nivel de recursos y están haciendo permanentemente en cada región, en cada comunidad, en cada uno de los estados, proyectos para reducir el impacto climático. Básicamente acciones de coeficiencia, por ejemplo, como introducir eficiencias en el cambio de la matriz energética para las empresas o para sus hogares o para el uso de las energías para la misma ciudad, el uso del agua para jardines, el uso de las energías, el cambio del uso de la calidad, del tipo de energía para alimentación, para iluminación en las ciudades. O sea, en diferentes partes de Estados Unidos se ha desarrollado un conjunto de proyectos locales que han permitido ser, digamos, desarrollados con la inyección de importantes recursos que se levantaron en el mercado de capitales, ¿no? Y en otros países desarrollados también se han desarrollado una serie de iniciativas. Acá en Latinoamérica lo que está haciendo falta básicamente
es, digamos, el conocimiento técnico para llevar adelante estas iniciativas, ¿no? Ha habido, en realidad, la masa profesional, técnica que está en los ministerios o que está en los organismos internacionales que están en Perú, es muy reducida, ¿no? Todavía creo que Colombia, de todos los países de la región, Colombia es uno de los países que ha empezado a despuntarse en los últimos meses, en los últimos, yo diría el último año, ha empezado a despuntarse en el sentido de que ya ha establecido varias metas de descarbonización al 2032 y hay un conjunto de proyectos. En este momento se vive una fiesta verde en Colombia con miras a descarbonizar varias industrias y poder alcanzar niveles importantes. También Colombia, debido a la importancia que tiene su zona amazónica, juega un rol importante y por lo tanto también ha querido introducir su zona amazónica en el mercado mundial de captación de carbono. Por lo tanto, son países que están muchísimo más activos que el nuestro, pero también puede servir a modo de ejemplo, de lecciones aprendidas para poder impulsar estas iniciativas que, si bien estamos rezagados, pero creo que todavía estamos a tiempo de impulsarlas, ¿no? Sobre todo introduciendo una cultura verde que vaya más abajo de la pirámide, porque recordemos que el Perú, o las 2/3 partes de su economía está en el microempresa, y de esa parte una parte importante es informal. Entonces introducir patrones de comportamiento verde implica introducirse en esa idiosincrasia cultural, idiosincrasia empresarial que es la microempresa, ¿no? Juan, acabas de mencionar la palabra una fiesta verde, comportamiento verde. Antiguamente se hablan de los partidos verdes, finanzas verdes, los bonos verdes, la economía verde. Todo esto es una tendencia de moda, es una necesidad que se tiene que aplicar, o es la nueva opción que tiene el mundo desarrollado, el mundo en general, para que los proyectos sean financiados precisamente en estas cosas en las cuales se mitigue el impacto negativo al medio ambiente. ¿Qué es todo esto de verde? Bueno, esto es una necesidad, ¿no? Hay estimaciones que al año 50 la temperatura pasaría a los 2,5 grados por encima de la línea base que tenemos actualmente, y eso haría que la gran parte de la Tierra, o sea, el globo terráqueo que vivimos, sea muy inhóspito para la vida humana, ¿no? Entonces, todos los países ya han tomado conciencia de que hay que salvar el globo terráqueo. Entonces es una necesidad imperante, ¿no? Entonces eso es prácticamente una necesidad que se centra o que se basa digamos, un efecto climatológico, un efecto natural que se está dando producto digamos, de la sobrecarga de carbono, que básicamente es prácticamente el resultado de una economía y un sistema de vida alto en carbono, ¿no? Y eso está presionando los recursos naturales, y producto de eso se está produciendo este impacto adverso negativo que se avisora al año 2050. Entonces, por lo tanto, los países se han sentido ya casi, sobre todo los industrializados que producen una emisión alta de carbono, comprometidos con una solución global, ¿no? Y ahí es donde empieza la ola verde en todo el mundo. En el desarrollo empresarial del Perú, el 90 y tantos por ciento, 96, 98% en algunos casos, según las estadísticas, está compuesta por las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo hacer, si estamos hablando de finanzas verdes, cómo hacer para que el Perú impulse estas iniciativas si precisamente son pequeñas y microempresas? Y aquí vamos a tener que hablar de microfinanzas. ¿Cuál es tu concepto? Bueno, la microempresa, pues, en gran parte de la zona urbana representan, si no es el 60-70%, concentradas en comercio y en servicios, ¿no? Entonces, las que están concentradas en comercio, sobre todo, como tú sabes, comercializan una gran parte importante de productos importados. Y estos productos importados están relacionados con uso de baquelita para lo que son productos eléctricos, productos plásticos, una serie de productos, ¿no? Que comercializan importando de países, sobre todo China. El Perú ha iniciado un proceso digamos, regulación de normas técnicas a través del INACAL para asegurar que la importación en los próximos años
pueda ser de acuerdo a normas técnicas bajas en carbono, ¿no? Pero este es un proceso, entonces, pero esto pasa también por el hecho de que la microempresa también tiene que hacer un cambio cultural, y ese cambio cultural se va a producir cuando ellos adopten un patrón de responsabilidad que puede estar asociado en principio con el financiamiento, ¿no? Entonces se han hecho algunos proyectos a modo piloto en el mundo, que una de las maneras de condicionar a la microempresa para inyección de capital puede ser de adoptar patrones de consumo. Entonces hay algunas iniciativas que se han lanzado, por ejemplo, que los préstamos verdes a la microempresa deberían ser más que una solución financiera de bajo costo financiero, deberían ser una condicionante para que adopten productos verdes, es decir, reciclaje de los productos, de los residuos de los productos que comercializan, elegir productos de importación mientras no se hagan todos los gravámenes y las reglas que están por implementar en los próximos años, que ellos mismos responsablemente elijan productos para importar de calidad sostenible, bajos en carbono, elijan productos de países donde puedan, porque tú sabes que el Perú es libre de importar y exportar, pero digamos también importa mucho que el mismo microempresario elija productos que efectivamente no agraven la situación ambiental que vive el país. Entonces ahí juega un rol importante, ¿no? Y el financiamiento es una variable importante, porque si no hay capital, entonces muchas veces ha servido para condicionar los patrones de comportamiento, de consumo verde de personas y empresas, ¿no? Entonces es una buena herramienta que creo que las microfinancieras pueden utilizar para contribuir a la descarbonización, ¿no? Juan, según tu experiencia, el cumplimiento de estas metas depende exclusivamente de fechas, de límites. Podemos relacionarlo con los objetivos del medio ambiente u objetivos sostenibles del milenio patrocinados por Naciones Unidas, en la cual Perú también es suscriptor, ¿o no? Sí, o sea, hay una correlación entre ambos objetivos. En principio, de acuerdo a las últimas reuniones de la COP, sí hay un compromiso al año 2032 de reducir en gran parte la descarbonización o por lo menos controlar el crecimiento de la temperatura. Entonces, va a haber una suerte de corte en ese momento, al 2032, donde todas las economías digamos, evaluar los objetivos que se plantearon y las metas que se consiguieron con relación a esos objetivos, ¿no? Entonces, muchas de las economías están corriendo, como yo decía, Colombia, otras, como Perú, están esperando que estemos en el 2032, 30 probablemente para correr los últimos años, pero muchas de manera previsoria lo están haciendo con anticipación, ¿no? Obviamente que eso en el mundo va a impactar porque obviamente los financiamientos multilaterales, los condicionamientos de asistencia técnica, asistencia financiera internacional hacia los países o hacia el financiamiento de la economía a través de los bonos públicos, probablemente va a generar exigencias al país sobre el cumplimiento de patrones ambientales, ¿no? Entonces, de alguna manera, en algún momento se van a exigir una serie de comportamientos o de políticas que adopten el país o el sector empresarial, y habría que estar preparado para ese momento, para que no sea una contingencia, ¿no? ¿Hay alguna línea de acción en la cual, por ejemplo, si hablamos de manera global en América Latina, Brasil y Perú, que tienen bastantes áreas verdes, conjuntamente con Colombia, Venezuela, la Guyana, puedan hacer trabajos conjuntos de coordinación para mitigar los efectos del medio ambiente en el campo de la economía? Bueno, sí, digamos, una de las fortalezas que tiene el Perú es, bueno, la Amazonía, ¿no? Que se interrelaciona con Brasil y también con Colombia, ¿no? Entonces, en esas zonas, dado los acuerdos internacionales de protección de la Amazonía y la biodiversidad, o sea, se pueden desarrollar proyectos. De hecho, Colombia ha desarrollado un proyecto para su Amazonía, que pueden ser proyectos que pueden contribuir en gran medida a la reducción de la huella de emisión de carbono, ¿no? O sea, se pueden dar saltos importantes si, por ejemplo, estas zonas de la selva, básicamente en Perú, zonas amazónicas, pueden ser estandarizadas, pueden ser trabajadas, pueden ser preparadas para ser grandes emisores de captación de carbono
y de esa manera el Perú ser un país con un nivel importante de superávit de captura de carbono y que pueda ser merecedor de financiamiento, asistencia técnica internacional y que pueda ser visto como un país que contribuya a este cambio digamos, de la matriz energética o de la mejora en la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Sin embargo, estos proyectos no se han dado así. Yo sé que Brasil está siguiendo un proyecto propio, Colombia lo está haciendo por su lado, Perú no conozco un proyecto que se ha seguido con estas características. Sin embargo, es un activo que el Perú tiene y que creo que en los próximos años probablemente esté en la cartera de acciones que tengan que tomar, ¿no? En todo caso, Juan, ¿qué le faltaría al Perú? Porque Perú tiene los recursos, o nos faltan recursos, nos falta conocimiento, nos falta tecnología. ¿Qué necesitamos para ser más agresivos precisamente en lo que es políticas verdes? Yo creo que está faltando conocimiento, creo que el CONCITES está haciendo un trabajo, el Ministerio de Ambiente está haciendo un trabajo, pero yo pienso que esto debe ser una política de Estado donde así como, y tomo como referencia a Colombia, porque Colombia está pasando por esto, en todos los estamentos públicos, estamentos privados, hay toda una fiebre completa que está irradiando la facilitación del Estado para que estemos en un nivel de sensibilización alto y también obviamente regulaciones, ¿no? A las empresas colombianas se les está poniendo regulaciones en número de años para que vaya la descarbonización tendiendo a cero, o sea, es decir, hay exigencias ya concretas, ¿no? Sectores específicos. Aquí en el Perú se está haciendo, digamos, de manera muy digamos, puntual en algunos grupos de agroexportación, en algunos grupos, en algunas industrias, pero no es una fiesta verde, es simplemente acciones como lo podría ser acciones para mitigar alguna pandemia o mitigar algún otro impacto industrial o de hidrocarburos, ¿no? Pero no existe esa política así de manera tan amplia, con tanta llegada, ¿no? Bien, estamos con Juan Sánchez, quien es Juan Enrique Sánchez, quien es el jefe de inversiones de la consultora Maximice, que es una de las consultoras más importantes que tiene en el Perú y que es presidida precisamente por el economista Jorge Chávez, quien fue presidente de BCR. Hasta aquí una primera pausa y ingresaremos a una segunda pausa en breves segundos.